Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Citas con la Ciencia de Fundación Lili, que este año lleva por título Inteligencia Artificial, Ciencia o Ficción. Como han visto ahora mismo, Matrix ya planteaba en el año 1999 muchos temas alrededor de la percepción, el control, la realidad de la inteligencia artificial. Algunos fragmentos más de películas de ciencia ficción nos irán acompañando a lo largo de esta tarde. Mi nombre es Nuria Jar, soy periodista de Ciencia y Salud y para mí es un placer volver a acompañarles hoy aquí en el Beatriz de Madrid para presentar una nueva edición de Citas con la Ciencia con un tema tan transversal, tan relevante y tan de actualidad como la inteligencia artificial. Se habla mucho estos días sobre la compañía OpenAI, que es la desarrolladora de ChatGPT, pero no solo eso. Por ejemplo, Collins, el diccionario Collins ha escogido la abreviatura IA como palabra del año. Bien, pues sobre ello queremos hablar esta tarde, sobre la magnitud y el impacto de esta tecnología en nuestras vidas. Como saben, Citas con la Ciencia de Fundación Lili lo que pretende es ser una iniciativa para promover la reflexión en torno a temas relacionados con la ciencia que tienen una gran trascendencia social. En otras ocasiones hemos hablado del impacto sobre la información de ciencia en los medios de comunicación, también en el despertar de las vocaciones científicas o en cómo divulgar la ciencia como parte de la cultura. En esta ocasión, como les comentaba, de lo que queremos hablar es de la inteligencia artificial, que ya forma parte de nuestras vidas, y les adelanto un poco los titulares del acto que tendrá lugar esta tarde hoy aquí. Presentaremos el corto documental Inteligencia Artificial, Ciencia o Ficción. Experimentaremos de primera mano con esta tecnología. Daremos entrega de los premios de divulgación científica y terminaremos con un coloquio con expertos sobre los retos, los desafíos, los problemas, la regulación que plantea la inteligencia artificial. Sobre todo ello, si quieren compartirlo en Twitter, en redes sociales, tienen una etiqueta para hacerlo, que es Citas Ciencia, y allí podrán compartir también sus reflexiones y sus pensamientos. Dicho esto, para ir entrando en materia y analizar cómo impactará la inteligencia artificial en diferentes ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo la ciencia, la medicina, las humanidades, vamos a ver este corto documental, Inteligencia Artificial, Ciencia o Ficción. En la década de 1950 nació un sueño científico, la inteligencia artificial. Un anhelo de emular la cognición humana. Desde entonces, los avances han crecido exponencialmente: el test de Turing, aprendizaje automático y redes neuronales, Big Data, hasta llegar al presente, donde el ser humano convive con la inteligencia artificial en su día a día sin apenas ser consciente de ello. Una tendencia que seguirá en aumento desafiando los límites de la innovación en busca de nuevos horizontes tecnológicos. Hay muchas tecnologías que han determinado la vida cotidiana y la vida de relaciones entre los seres humanos. Yo diría que todas las que tienen que ver con comunicación, desde el telégrafo hasta la radio, internet, es decir, todo lo que forma alguna manera de red global. La producción de libros, la construcción de bibliotecas. Estos son, digamos, precedentes de lo que puede ser ahora el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está viviendo hoy en día un momento de auge, fundamentalmente impulsada por especialmente las técnicas basadas en redes neuronales y que se conocen como aprendizaje profundo o redes neuronales profundas. Estos avances han sido posibles gracias a tres factores. En primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, lo que se conoce como Big Data.
tanto datos fruto de nuestras interacciones en el mundo digital, como datos fruto de la digitalización del mundo físico. El segundo ingrediente es la capacidad de computación a bajo coste. Y el tercer ingrediente son precisamente los modelos, redes neuronales muy complejas, con miles de millones de parámetros, que gracias a los datos y a la computación pueden aprender y pueden dar sentido a esta realidad no compleja en la que nos encontramos. Digamos que hay distintos niveles de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial que resuelve problemas concretos en el dominio de la medicina, en el tema del cambio climático. Con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa se ha dado un paso en ese sentido importante. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial se llama generativa porque a partir de textos es capaz de generar nuevos textos, a partir de imágenes es capaz de generar imágenes nuevas. En base a aquello que conoce del pasado es capaz de generar cosas nuevas. Es como si estuviera haciendo una imitación de aquello que conoce, pero alterándola. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para muchos campos de la biomedicina. Nosotros estamos más enfocados en la parte de cómo utilizarlo para el estudio de la genómica de los tumores. Básicamente lo que hacemos es intentar diferenciar entre las mutaciones que causan el cáncer de todas las mutaciones que sencillamente ocurren por azar, sin dar una ventaja selectiva a esas células para desarrollar un tumor. Para diferenciar entre unas y otras es donde estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial que nos ayudan a encontrar patrones y encontrar como una combinación de características de estas mutaciones que nos permiten distinguir unas de otras. En el caso de la inteligencia artificial tenemos la suerte de que los medios han prestado muchísima atención a la inteligencia artificial en los últimos años, pero también es verdad que esa gran atención que han tenido los medios de comunicación ha sido muy superficial. Muchos de los conceptos como el de algoritmo o por ejemplo temas que tenían mucho que ver por ejemplo con Big Data, que estaba de moda en esa época, se mencionaban pero luego no se desarrollaban, es decir, no daban la oportunidad al lector de poder profundizar. El desconocimiento del funcionamiento de los algoritmos hace también pensar la inteligencia artificial como algo que está fuera de los humanos, ¿no? Sin darse cuenta que la inteligencia artificial, sus beneficios y sus riesgos forman parte también de la producción humana, es decir, el algoritmo lo entrena al ser humano. La inteligencia artificial plantea desafíos en muchos ámbitos, empezando por el hecho de que los sistemas de inteligencia artificial no son perfectos y tenemos que abordar sus propias limitaciones, ¿no? Limitaciones como puede ser la discriminación y los sesgos algorítmicos. La sociedad somos muy diversos, ¿no? De sexo, de origen, etnicidad, color de la piel, que si aprendemos en un subconjunto de la población solo, cuando hacemos el machine learning o inteligencia artificial, esto quizá no es aplicable a otras poblaciones, a otro conjunto de personas. Entonces nos tenemos que asegurar que lo que aprendemos tiene una diversidad suficiente para que no estemos generando esta inequidad, ¿no? De que se desarrollen algoritmos de inteligencia artificial que funcionen muy bien o que sean útiles, pero solo para un subconjunto de la sociedad. Si queremos que estos sistemas trabajen con distintas variantes del español, pues tienen que ser alimentados con grandes volúmenes de textos procedentes también de toda esa diversidad de habla hispánica que tenemos. Es decir, si solamente se alimentan los modelos con el español que se habla en España, pues nos estamos dejando fuera el español que se puede hablar en Latinoamérica. La gente es consciente que los sistemas de inteligencia artificial tienen sesgos de género, sesgos de nacionalidad, sesgos históricos, etc. Y es muy interesante cómo la percepción pública no encuentra una relación entre los sesgos del algoritmo y los sesgos de la sociedad, ¿no? Y se nos olvida que los sesgos que estamos transmitiendo al algoritmo, a los modelos, son sesgos humanos. Entonces hay un área muy grande de investigación que se conoce como la justicia algorítmica, y es un área en la que estamos trabajando activamente, cómo inventar algoritmos que tengan garantías de no discriminación.
Nos encontramos inmersos en una revolución industrial y está profundamente transformando todos los ámbitos de la sociedad. Representa una unión íntima, sin precedentes, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Creo que uno de los ámbitos más ilusionantes es precisamente el ámbito de la ciencia. Y luego tenemos otros ámbitos muy valiosos en el contexto del bien social, ¿no? Y la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, energías renovables, transporte eficiente, ¿no? Educación universal, ¿no? Democratizar la educación gracias a la inteligencia artificial. El reto es hacerla democrática, modulándola, ¿no? Para que no sea simplemente la herramienta de un poderoso o de un conjunto de poderosos. Hacerla que esté condicionada por lo que nosotros queremos, ¿no? Cuando surgió Internet, muchas personas decían, pues Internet nos va a quitar ciertos puestos de trabajo, va a cambiar el mundo, esto es una amenaza. Pues bueno, ahora mismo vivimos con Internet y sabemos dónde están los límites, los puntos buenos, los puntos negativos, ¿no? Por ejemplo, en lo que hacemos nosotros nunca nos imaginamos de que no tendrás ahí una persona acabando de interpretar las mutaciones genéticas que encuentras en un tumor, pero todo lo que estamos generando con inteligencia artificial para ayudar a esta interpretación es un soporte muy importante. En realidad, nosotros somos nosotros y nuestras máquinas. Es decir, que la inteligencia nuestra es una inteligencia siempre ampliada, ¿no? En primer lugar, ampliada a los demás, porque ningún ser humano está aislado, ningún ser humano tiene esa inteligencia solipsista. No, yo creo que en el discurso público tendemos a centrarnos más en visiones sensacionalistas, apocalípticas en muchos casos, ¿no? De la inteligencia artificial, porque probablemente es lo que más llama la atención, es lo que más probabilidad va a tener de ser leído, ¿no? Y por eso es tan importante dar a conocer este otro lado, ¿no? Positivo de la inteligencia artificial, el realizar investigación en inteligencia artificial ética, responsable y para el bien social. La inteligencia artificial, sin duda, se vislumbra como la protagonista en una nueva era. Una realidad que superará a la ficción. Una tecnología imparable, con numerosos retos por delante, que contribuirá a impulsar el progreso y la calidad de vida en la sociedad. Pues como han visto, ya han empezado a aparecer algunos de los retos que trataremos esta tarde hoy aquí. Decirles que en breve podrán recuperar este corto documental que Fundación Lili va a colgar en su perfil de YouTube y lo podrán volver a ver siempre que deseen. Antes de continuar, a mí me gustaría también plantear cómo será en un futuro cercano esta relación, ¿no?, entre las personas y la tecnología. Pues si les parece vamos a empezar como empiezan la mayoría de relaciones entre personas, que es conversando, y para ello nos acompaña una herramienta de inteligencia artificial que yo creo que conocerán y que es ChatGPT. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Pues en primer lugar nos gustaría preguntarte un poco sobre la inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa esta tarde hoy aquí, y que nos contases un poco cómo ha avanzado la disciplina en estos últimos años. Buenas tardes. La inteligencia artificial, IA, ha experimentado avances significativos en las últimas décadas y hoy en día es una realidad tangible en diversos campos. No es ficción. La IA está presente en aplicaciones cotidianas como asistentes virtuales, motores de recomendación, sistemas de reconocimiento de voz y más. Se basa en algoritmos complejos y redes neuronales para aprender de datos y realizar tareas específicas. Es importante señalar que aún tiene limitaciones en comparación con la inteligencia humana general. Carece de la comprensión y el razonamiento holístico. En resumen, la IA ya es una realidad científica y tecnológica, pero su desarrollo continuo plantea preguntas filosóficas, éticas y prácticas sobre su impacto en la sociedad y su relación con la inteligencia humana.
De todo ello hablarán en el coloquio moderado por Elea Jiménez los expertos Mara Dirsen, Ramón López de Mántaras y Javier Moscoso, que ya nos acompañan aquí en primera fila. Y aprovecho que tengo ChatGPT, no sé si quiere también plantearle un par de preguntas a Elea para que pueda trasladar a los ponentes del coloquio. Por supuesto, aquí tienes 2 preguntas. ¿Cómo podemos abordar de manera efectiva los desafíos éticos de la inteligencia artificial, como la equidad y la transparencia, para asegurar un desarrollo y despliegue responsables? Y otra que tiene que ver conmigo. ¿Cuáles son las claves para lograr una colaboración armoniosa entre humanos y máquinas, especialmente en términos de empleo y desarrollo profesional? Bueno, pues Elea, si te parece, ya tienes aquí un par de propuestas de parte de ChatGPT, que también me gustaría saber su visión de cómo será esta relación entre tecnología, máquinas y humanos. En el futuro cercano, preveo que la relación entre las personas y la inteligencia artificial será cada vez más integrada y colaborativa. La IA podría desempeñar un papel crucial en mejorar la eficiencia, ofrecer soluciones personalizadas y liberar a las personas de tareas rutinarias, permitiéndoles centrarse en actividades más creativas y estratégicas. Sin embargo, será esencial abordar desafíos éticos, como la privacidad y la equidad, para garantizar una convivencia armoniosa y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Aprovecho que tengo a ChatGPT también para preguntarle, por si alguien está interesado, que nos cuente cuándo saldrá la convocatoria de los próximos premios Fundación Lilly de investigación biomédica en las categorías preclínica y clínica. Lo siento, pero mi capacidad de proporcionar información en tiempo real está limitada, ya que mi conocimiento se detiene en enero de 2023. Te recomendaría verificar el sitio web oficial de la Fundación Lilly, comunicados de prensa u otras fuentes actualizadas para obtener información sobre la convocatoria de los próximos premios de investigación biomédica. Las organizaciones suelen anunciar estas convocatorias en sus plataformas oficiales o a través de canales de comunicación establecidos. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, ChatGPT. No dudo que seguro que volveremos a hablar muy pronto. De nada. Ha sido un placer conversar contigo. Estoy aquí siempre que necesites ayuda o tengas más preguntas. Hasta pronto, y que disfrutéis de la cita con la ciencia. Muy bien, como veis, tiene una conversación muy amena, muy natural, y uno de los rasgos que caracteriza esta herramienta es que siempre tiene una respuesta, no sé si decir todo, pero para casi todo. No tengo una respuesta para todo. Mi conocimiento se basa en la información disponible hasta mi última actualización en enero de 2023, y mi capacidad para generar respuestas depende de los datos con los que fui entrenado. Además, hay situaciones en las que la información es limitada, controvertida o no está claramente definida, lo que puede dificultar proporcionar respuestas precisas. Siempre es recomendable verificar la información crítica en fuentes adicionales cuando sea necesario. Bien, pues eso que comentaba ahora ChatGPT es importante. Muchas veces tiene respuestas para todo, pero no siempre son veraces, no siempre están libres de sesgos. Por lo tanto, en esta ocasión es más importante que nunca la educación para saber discernir y que la realidad no supere la ficción. Pues bien, antes de pasar a la entrega de premios, me gustaría pedir que subiera al escenario al director de Fundación Lilly, José Antonio Sacristán, si es tan amable, por favor, de acompañarnos al escenario. Le proporcionarán un micro porque antes de dar paso a los premios, me gustaría preguntarle qué papel cree que tiene la divulgación de la ciencia en la sociedad y desde Fundación Lilly, qué iniciativas llevan a cabo para que esto sea posible. Muchísimas gracias, Nuria, y aprovecho también para agradecer a todos los amigos de la Fundación que nos acompañan hoy en esta cita 23, ¿no? Ya, bueno, pues una tradición que llevamos poniendo en marcha desde el año 2015, ¿no? Todos los años esta es nuestra última reunión y bueno, la divulgación es un tema esencial, ¿no? Para nosotros. Estamos apostando muy fuerte por la divulgación desde hace pues ese año, ¿no? que comento. Pero por ceñirme a lo que hemos hecho este año, ¿no? y estamos haciendo en el 2023, lo primero es que creemos que hay que hacer divulgación, pero buena divulgación, no cualquier divulgación vale, ¿no? Por eso pensamos que hay que reconocer el trabajo de los que lo hacen bien, ir de la mano con ellos, de ahí los premios que vamos a otorgar en este momento, ¿no?
a divulgadores de referencia en España y también a los jóvenes científicos que creo que entienden cada vez mejor que además de investigación hay que dedicar parte del tiempo a hacer divulgación de calidad, ¿no? Entonces, en este sentido, estos premios que hemos organizado con The Conversation ya desde hace varios años creo que cumplen esa función, ¿no? Y también es importante formar y hacer buena divulgación, ¿no? Y en ese sentido, pues también quiero comentar el curso de la Menéndez Pelayo de este año sobre divulgación científica, cómo divulgar, también con The Conversation, y una iniciativa que ya hemos comentado también en esta misma sala en años anteriores, que es la de, empezamos con educando de ciencia con ciencia, posteriormente informando de ciencia con ciencia, y ahora vamos a poner, de hecho ya hemos puesto en marcha divulgando de ciencia con ciencia, porque creemos que también debe fundamentarse en buenas pruebas y en evidencia, ¿no? No cualquier divulgación vale. Así que esos tres pilares de la educación, la información y la divulgación son los que hemos trabajado en los últimos años. Muy bien, pues interesantísimo y súper necesario estos proyectos de Fundación Lili. Le voy a pedir que se quede en el escenario. Si le recogen el micro, igual también estará más cómodo, porque ahora vamos a pasar a lo que comentaba ahora, ¿no? A reconocer la labor de divulgación científica que hacen muchos investigadores en nuestro país, y para ello también me gustaría pedir la presencia en el escenario del cofundador y director de The Conversation España, Rafael Sarralde, si nos quiere acompañar también en el escenario. Daremos paso a la entrega de premios de divulgación sobre medicina y salud de la Fundación Lili y de Conversation España. En esta tercera edición se han presentado más de 90 trabajos, es decir, que es un premio conocido, con trayectoria, donde los investigadores presentan sus artículos de divulgación. Aquí de lo que se trata es de promover y de reconocer la divulgación científica en lengua española que hacen estudiantes de doctorado, personal docente e investigadores menores de 30 años. Y si les parece bien, vamos directamente a la lectura del acta del jurado. Dice así: el jurado de estos premios, reunido el 21 de junio de 2023, decidió otorgar el Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud Fundación Lili de Conversation 2023 al artículo «Se puede oler la enfermedad de Parkinson» de Maider Zubelzu Irazusta, doctoranda en farmacología en la Universidad del País Vasco. Si quiere subir, entregan el premio Rafael Sarralde, director de The Conversation, y José Antonio Sacrestán, director de la Fundación Lili. Muchas gracias, enhorabuena. Aquí tienen un código QR para consultar este artículo ganador. Muchas felicidades. Y ahora vamos a dar paso al segundo premio de divulgación sobre medicina y salud Fundación Lili de Conversation 2023, que es para el artículo «Hacer visible lo invisible, la luz y la vida íntima de las células», de Enrique Ortega Forte, investigador del grupo de metalofármacos de la Universidad de Murcia. Entregan el premio los directores de The Conversation España y Fundación Lili. Y en este caso también tienen el código QR para consultar este artículo ganador. Enhorabuena a los dos jóvenes científicos premiados y les animamos a que continúen su labor de divulgación. Me gustaría que se quedasen en el escenario, porque a continuación vamos a hacer entrega del Premio Fundación Lili de Divulgación Científica 2023, que lo que quiere es promover, reconocer, apoyar el esfuerzo divulgativo que hacen muchos investigadores de nuestro país y que dedican parte de su esfuerzo a explicar la ciencia que hacen. Además, una de las características de este galardón es que los investigadores no se presentan, sino que es un jurado formado por científicos y por comunicadores quienes deciden quién se lleva
el premio. Y en esta edición, leo el acta también, reunido el jurado el 3 de octubre de este año, decidió otorgar el premio Lili de divulgación científica a Marta Macho Stadler, profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco y divulgadora científica, por su labor en el apoyo, visibilidad e impulso de las mujeres científicas, así como su trayectoria investigadora y su extensa labor de investigación y de divulgación. Entrega el premio José Antonio Sacristán. Marta Macho. Muchísimas gracias. Y le pediría a Marta si le podéis acercar el micro, aprovechando que la tenemos aquí, reconocer tu magnífica labor de divulgación científica y un poco que nos cuente por qué es tan importante divulgar y qué consejo podría dar a jóvenes investigadores como los que han recogido el premio antes. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación Lili, de verdad estoy súper emocionada. Pensaba que no me iba a emocionar, pero sí, gracias, de verdad. Y a todas las personas que estéis aquí que apoyando la divulgación de la ciencia y la ciencia. Bueno, yo creo que la divulgación es esencial para aumentar la cultura científica de la ciudadanía. ¿Y por qué es importante aumentar la cultura científica? Bueno, porque la ciencia es parte de la cultura, cosa que muchas personas todavía no entienden. Saber un poco de ciencia, conocer a través de la divulgación, bueno, algunas cosillas de ciencia sencillas, ayuda a ser ciudadanos más formados y con más criterio. Ayuda a espantar a las pseudociencias, a apartar las teorías conspiranoicas, a conocer a todas las mujeres completamente ninguneadas que han hecho ciencia a lo largo de la historia y, por ejemplo, también a reclamar a los gobiernos a que inviertan más en ciencia porque la ciencia es esencial. Y a las personas jóvenes que se quieren dedicar a la divulgación, bueno, dar consejos es muy complicado porque cada persona es un mundo, cada persona vive en un momento distinto. Yo les diría que tuvieran, en primer lugar, humildad, que no tuvieran prisa. Las cosas llegan con tiempo, porque las cosas bien hechas necesitan tiempo. Para hacer una buena divulgación no es fácil, no es nada fácil hacerla bien. Hay que saber de aquello que quieres divulgar, porque las personas en charlas en directo, por ejemplo, preguntan cosas bastante complicadas y hay que saber responder. Hay que saber las dobleces de las historias, ¿no? Tener una visión amplia de lo que quieres contar. Y hay que entender o hay que decidir o comprender a qué público te diriges. No es lo mismo dar una charla para personas jóvenes que para un público general que para niños y niñas. No hay por qué hacerlo todo a la vez. Hay que empezar por aquello que parece os parece que puede ser más adecuado a vuestro perfil, trabajar mucho y hacerlo con cariño e ilusión. Yo creo que esas son las claves. Humildad, cariño, ilusión y curro, mucho curro, como todo en esta vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, y enhorabuena por el premio. Muchas gracias y enhorabuena a todos los premiados. Nosotros seguimos con este acto. Pues ya tenemos, yo creo, encima de la mesa muchas cuestiones para que el coloquio tenga su momento para debatir y para poder extenderse y entrar en algunos de los temas que han ido saliendo a lo largo de esta tarde. A continuación, Elea Jiménez Toledo moderará este acto de cita en directo con la inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa hoy. Elea es científica titular de Ciencia del CSIC, directora del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico en el Instituto de Filosofía y consejera científica de Fundación Lili. La acompañan en el escenario para debatir a estos tres expertos: Mara Dirsen, jefa de Grupo de Investigación del Centro de Regulación Genómica en Barcelona; Ramón López de Mántaras, profesor de investigación del CSIC;
fundador y exdirector del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, y Javier Moscoso, profesor de Investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia del CSIC y director de Revista de Libros. O sea que el escenario es vuestro y con muchas ganas de escuchar vuestro coloquio. Adelante. Muchas gracias, Mara. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta cita con la ciencia tan especial y tan impactante, ya desde el primer momento con los temas y con las imágenes que hemos podido ver. Queríamos centrar este debate en cómo impacta la inteligencia artificial en la ciencia, en la práctica científica. La inteligencia artificial transforma la ciencia no solamente en las cuestiones que tienen que ver con nuestras prácticas más básicas de comunicación científica. Por ejemplo, estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está utilizando para la evaluación de prepublicaciones y proponer o detectar aquellas candidatas a publicaciones, cómo se está utilizando también para la asignación automática de revisores de trabajos científicos, para la generación automática de resúmenes, para la detección de plagios, sino que también la inteligencia artificial afecta y de una manera absolutamente asombrosa a los resultados de investigación, al propio planteamiento de las hipótesis, a cómo se hace la ciencia, ¿no? Podemos ver estas transformaciones en proyectos absolutamente fascinantes, como los que estamos leyendo en los últimos días en la prensa, como el Atlas del cerebro humano, en líneas de trabajo como la bioinformática del cáncer, de la que nos hablaba en el documental Nuria López Vigas, o en la recuperación del lenguaje en enfermos con daños cerebrales. Pero también podemos ver cómo la inteligencia artificial afecta y transforma la investigación que se realiza en humanidades y en ciencias sociales. Solamente por poner algunos ejemplos, pensemos en los modelos de lenguaje, en los sistemas conversacionales como ChatGPT, que hemos tenido la oportunidad de probar en directo, la identificación de terminología, por ejemplo, a través del análisis de grandes corpus de literatura científica, la traducción automática, una práctica tan habitual para todos nosotros, o el trabajo arqueológico. Recordemos, por ejemplo, los 6.000 lugares del Valle del Indo identificados gracias al rastreo de miles de kilómetros cuadrados y de la detección de posibles restos arqueológicos en esas zonas. Las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, lo hemos podido escuchar ya, solamente las que vemos y las que podemos atisbar, también conllevan riesgos que nos hacen temer, probablemente por lo desconocido y por lo vertiginoso de todos estos cambios. Hace solamente unos días, las noticias se referían a un posible descubrimiento que podía amenazar la humanidad, nada más y nada menos, y del que informaban varios investigadores que trabajan en la empresa OpenAI, que ha mencionado Nuria. Parece ser que esta carta que se envió a los directivos de la empresa fue el detonante del despido del ejecutivo Sam Altman, que luego se ha revertido. No es un asunto baladí de los temores y de los riesgos, y de hecho la definición de los marcos regulatorios está en marcha con un antecedente pionero que es la Ley Chilena de Neuroderechos y, como saben todos ustedes, ahora mismo se trabaja en la Unión Europea para la definición de una ley de inteligencia artificial y el Parlamento indica que la prioridad del Parlamento es garantizar que estos sistemas de inteligencia artificial que se están utilizando, que vayan a ser utilizados en el marco de la Unión Europea, sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Parecen necesarios los marcos regulatorios, por tanto, parece que hay que poner límites, pero
debemos preguntarnos si esto puede afectar al desarrollo de la investigación y si, por otra parte, es posible regular aquello que casi no alcanzamos a imaginar, ¿no? ¿En qué nivel vamos a poder regular? La inteligencia artificial aplica, afecta, involucra a muchos sectores, a las instituciones, a los gobiernos, a la industria, a los investigadores, a la academia, desde luego a la sociedad civil, y alcanza a todas las disciplinas de la ciencia. Y pensemos cómo se está trabajando conjuntamente y qué retos tienen por delante investigadores como juristas, lingüistas, filósofos, matemáticos, neurocientíficos, biólogos, etcétera, ¿no? Todos estamos afectados por esta revolución que se nos viene. Precisamente porque estamos ante retos interdisciplinares y ante este reto enorme que representa la inteligencia artificial para la investigación, hemos querido plantear este diálogo interdisciplinar entre especialistas de distintas disciplinas y me gustaría, además de agradecerles que participen en este coloquio, sé que nos van a proporcionar visiones muy valiosas sobre todo lo que está sucediendo en inteligencia artificial y ciencia. Me gustaría comenzar con una cuestión que tiene que ver con las humanidades. Así que, Javier, en primer lugar, me gustaría que nos contaras, también tomando el relevo de ChatGPT, voy a ser obediente, me gustaría que nos contaras o que nos hablaras de la inteligencia artificial como asunto moral. Es decir, ¿qué es la inteligencia artificial y qué podrá ser? ¿Qué debates se plantean en la filosofía? ¿Y qué preguntas o qué claves nos podrá dar la filosofía para afrontar esto que tenemos aquí, que es una realidad y no una ficción? Bueno, muchas gracias, Elea. Muchas gracias a la Fundación por traerme aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, son preguntas muy difíciles y vamos a intentar, además sé que tenemos poquito tiempo, voy a intentar trasladar en esta intervención y en otras a lo mejor algunos mensajes un tanto encapsulados, ¿no? La primera idea que quiero transmitir al público es que en realidad, como los historiadores de la ciencia, antes salía ahí mi amigo y colega Javier Ordóñez, sabemos bien que esto que estamos viviendo ya lo hemos vivido otras veces. Y lo hemos vivido otras veces no solamente en nuestra época de vida, sino incluso pues, en fin, a lo largo de la historia, ¿no? Hay casos muy recurrentes. Antes se hacía mención pues, a lo que era más bien el desarrollo de Internet, los teléfonos móviles. Hay que acordarse cuando eran cancerígenos o las personas que decían nunca voy a utilizar un ordenador. Ahí estaba Javier Marías escribiendo a máquina como un resistente, ¿no? O si nos remitimos más atrás, ahí está el caso de la energía atómica de los años 30, ¿no? Que parecía también que era la panacea, pero al mismo tiempo el gran peligro que amenazaba a la humanidad. O incluso más allá los ferrocarriles. Hay que pensar que el Lancet, la revista Lancet, nada más y nada menos, publicaba en los años 40 del siglo XIX las instrucciones para que los pasajeros de los ferrocarriles no tuvieran concusiones cerebrales y no sufrieran todos los males del mundo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de visiones apocalípticas relacionadas con el uso de tecnología no son nuevas. En particular, y esta es la primera cuestión, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprender del pasado, hay a veces que volver un poquito la vista atrás para saber dónde nos ubicamos, ¿no? De qué debemos tener miedo en esta disyuntiva, que es siempre esta disyuntiva shakespeariana, que le dice Lady Macbeth, bueno, ¿te vas a atrever o te vas a resignar? Bueno, la humanidad siempre se ha atrevido. Esta es un poco la primera conclusión, ¿no? Si la cuestión es atreverse o resignarse, nos vamos a atrever. La cuestión es ¿a qué nos vamos a atrever? Y en el caso de la inteligencia artificial, yo creo que hay dos peligros, ¿no? Para responder un poquito a la pregunta que me haces, que también hacía la propia aplicación, ¿no? La primera es confundir los medios y los fines. La inteligencia artificial es claramente un medio, pero no es un fin y además no decide los fines. Esto es, digamos, la conclusión primordial. Hasta ahora no define los fines. Las películas de ciencia ficción que aparecen ahí en pantalla, lo que sucede es que la inteligencia artificial ha decidido cuáles son los fines, pero esto todavía no ha ocurrido, ¿no? Hasta ahora es un medio para fines que no establece la propia inteligencia artificial. Y esos fines, como cualquier fin humano, pues puede ser cuestionado. Son fines que tienen sus propios valores. Podemos utilizarla para hacer el bien o podemos utilizarla para hacer el mal.
En general, el otro peligro muy relacionado con esta confusión entre medios y fines sería más bien pensar que la inteligencia artificial forma parte de esta mitología de lo mecánico, de cuando las cosas son mecánicas, son objetivas, podríamos decir, ¿no? Y claro, esto también es un gran problema y me gustaría simplemente trazar un poquito esta idea, ¿no? Nosotros en general pensamos, por ejemplo, de un periodista que tiene que ser independiente. De un juez pensamos que tiene que ser desinteresado, por eso hablamos los filósofos de objetividad como desinterés, objetividad como autonomía. Tenemos un tercer tipo de objetividad que es la llamada objetividad mecánica y la inteligencia artificial a veces daría la impresión de que esta herramienta produce resultados que son objetivos mecánicamente. Por ejemplo, si la aplicamos a la selección de personal en una empresa de recursos humanos. Pero esto es tan falso como pensar que una máquina fotográfica reproduce fielmente la realidad sin intervención humana, o que la mirada de la persona que hace la fotografía no interviene en aquello que va a poner en el ojo de su artefacto, ¿no? La objetividad mecánica es muy peligrosa precisamente porque genera mitos. El gran mito de la objetividad mecánica, ahora que estamos todos viendo la película de Napoleón, es claramente la guillotina, que la llamaban la máquina filantrópica porque pensaban que era el procedimiento inocuo e indoloro de ejecución que no dependía de la subjetividad del verdugo ni de lo bien o mal que se llevara con el ajusticiado. Frente a la objetividad mecánica y estas que he mencionado, la solución también estaba en el documental, es la intersubjetividad. Esto es, la inteligencia artificial, como cualquier otra construcción humana, como cualquier otro medio, debe ser de todos, debe ser de todos y además a todos concierne. Estas serían un poco las ideas así para iniciar el debate. Muy buen resumen, Javier. Hablábamos en la introducción de cómo la inteligencia artificial afecta a la práctica científica, no solamente al propio planteamiento de las hipótesis y al potencial que tiene el análisis que podemos hacer de la realidad. Pero, Ramón, ¿podría resumirnos exactamente, o según tú lo ves, cómo afecta a la práctica científica y en qué dimensiones, en qué planos llega a afectar la inteligencia artificial? Tú que eres, además, pionero histórico de la inteligencia artificial en España. Bueno, gracias. Gracias a la Fundación, gracias a Ale, gracias a todos por estar aquí. Hay muchas variables, es multidimensional, hay una cantidad enorme de aspectos en los cuales puede afectar, y está afectando en algunos de ellos ya de una manera bastante impactante y significativa, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? No sé si vamos a proyectar unos gráficos que os pasé acerca de donde se ve una lista de aspectos. Esto es de la revista Nature preguntó a más de 1.600 científicos qué es lo que creían sobre... Bueno, aquí habéis por los problemas, antes tenía que ver otro con los impactos. Pero bueno, empecemos por los problemas, no pasa nada, ¿no? Quería empezar de una manera más positiva, pero empecemos... Ah, mira, ahí están. Esta lista, como vemos, es bastante impresionante la lista. Si nos fijamos, la parte de las 3, 4 primeras, empezando desde arriba para abajo, bueno, son relativamente, pues, no diré obvias, pero bueno, muy esperables, ¿no? Es verdad que hay investigadores, hay científicos que están usando esta IA generativa, en particular ChatGPT y similares, para, pues eso, escribir mejor en inglés, expresarse mejor en inglés, ¿no? Algunos, en el mundo, sobre todo de mi campo, la computación, están utilizándolo para facilitar y ser más productivos a la hora de generar código, ¿no? Yo discrepo ahí un poco bastante. Tengo que decir que a un programador poco experto o de mediocre para abajo puede sacar algún rendimiento, pero alguien con muchísima experiencia os aseguro que poco le ayuda de momento, ya veremos más adelante en el futuro, ¿no? El codificar mejor y más rápido. Es un código como bastante mediocre y hay que repasar y hay que mejorarlo mucho. Resúmenes de artículos científicos
esto sí que es interesante y esto lo he utilizado en alguna ocasión, pero no para que resuman mis artículos científicos, y no lo he utilizado además con la IA generativa, porque parece que todo se está inventando últimamente. En el 2015, el Allen Institute for Artificial Intelligence en Seattle desarrollaron algo que se llama Semantic Scholar. Semantic Scholar es absolutamente magnífico. Yo he comparado los resultados de Semantic Scholar con lo que me puede hacer la IA generativa y no tiene color. No tiene color en el sentido que Semantic Scholar es mucho mejor. Semantic Scholar construye un knowledge graph, un grafo de conocimientos. No se limita, como los modelos de lenguaje, a ser muy superficial y evaluar la probabilidad de la siguiente palabra y a partir de ahí generar texto, sino que un grafo de conocimientos extrae los conceptos que hay en los artículos y los relaciona entre sí. Y relaciona unos artículos con otros. De tal manera que cuando tú accedes a Semantic Scholar te ayuda muchísimo a navegar en este océano absolutamente enorme de publicaciones científicas que no sabemos dónde mirar y cómo digamos, separar el grano de la paja, ¿no? Yo, gracias al Semantic Scholar, y hace en el 2015 o 2016, que en el momento había pocos millones de papers, ahora hay del orden de 200 millones de artículos ya. Computer Science, biología, sobre todo, hay muchos, y encontré, gracias a Semantic Scholar, un grupo que estaba publicando cosas muy similares a lo que yo estaba haciendo, un grupo de Brasil, de Río de Janeiro, y me sirvió magníficamente para luego ponerme en contacto y colaborar. Hemos estado colaborando durante varios años y hemos con un nivel de productividad muy interesante y hay que decirlo, con calidad, en publicaciones en la mejor revista que hay en el mundo en inteligencia artificial. Y eso lo descubrí gracias a Semantic Scholar, que relacionó los trabajos de estas personas con mis propios trabajos. Que tú haces un upload de tus trabajos y es capaz de, con unos cálculos de similitud, es un tipo de razonamiento basado en la analogía, que se llama así, buscar las relaciones entre los artículos. Por lo tanto, el tercero yo lo he usado, los otros dos no. Las áreas administrativas ni me he preocupado, prefiero ser yo hacerlo, que sea yo quien lo haga. Sí que ayuda, por ejemplo, en la redacción de un proyecto, en aquellos aspectos del proyecto que no son tanto centrales de lo que quieres hacer, de tus objetivos, ¿no? Sino aquellos aspectos más estándares, que si el currículum, que si no, bueno, cosas muy estándares te puede ayudar. Ayudar a escribir más rápido, bueno, a mí por lo menos no. Mejorar la búsqueda de trabajos científicos está relacionado con los resúmenes, porque en cuanto a Semantic Scholar también es lo que estaba diciendo ahora, también lo hace y mucho mejor que la IA generativa. En fin, y la parte de abajo ya, esto es ya más de futuro, como veis, incluso me sorprende que haya un porcentaje como del 10% de gente que lo utilice ahora, como el azul, para revisar manuscritos de forma más rápida. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. De hecho, ya hay revistas que están diciendo preguntando a los revisores que tienen que declarar si han usado esto y que tienen que hacer con mucha cautela. Y luego tenemos los inconvenientes, ¿no? Que es lo que veíamos antes, la otra gráfica, que, bueno, es cierto que puede proliferar la información errónea o falsa. Y esta IA generativa, ya sabemos que uno de los problemas que tiene es precisamente, ¿no? La enorme cantidad de cosas erróneas y falsedades que genera. Le llaman hallucinations, lo cual es una antropomorfización que no me gusta en absoluto, porque esto no puede alucinar porque no tiene capacidad de alucinar, ¿no? Hace más fácil el plagio. Es como un plagio de alta tecnología, como decía Noam Chomsky, el famoso lingüista, decía, es que esto del ChatGPT es plagio de alta tecnología. Es como el estudiante que es espabilado, ¿no? El chaval o la chavala, y en lugar de copiar directamente el artículo de Wikipedia o lo que sea, lo lee, extrae lo que es interesante y lo reproduce en sus propias palabras, cambiando cosas. El grado de cambio puede ser desde muy poco, con lo cual se puede detectar el plagio,
pero si se ha dedicado un cierto esfuerzo, se generará una cosa difícilmente detectable por un detector de estos de software, que hay software que detecta plagio automáticamente, ¿verdad? Y bueno, estos sistemas son plagiadores muy espabilados, ¿no? Muy listos, ¿no? Bueno, el hecho, ya vemos las cosas y las podéis leer, y la verdad es que son todas, en mi opinión, bastante preocupantes, ¿no? Lo de los sesgos en la búsqueda, en el campo de la educación, hacer más difícil el evaluar los estudiantes, en fin. Y esta es muy interesante y se habla menos de lo que se debía hablar, el consumo de energía. Estos sistemas no son en absoluto sostenibles. Estos modelos de lenguaje, para ser entrenados, requieren del orden de terawatts de energía, ¿no? El otro día leí un artículo de un científico danés que había hecho un estudio sobre lo que consume todos los servidores de Google, la hipótesis en que Google cada vez más en todas partes, en todos sus productos, todos sus aplicaciones, todo está, la inteligencia artificial de cada vez está más presente, y así, si todo lo que prácticamente está detrás de Google se tiene que entrenar, usa inteligencia artificial, el cálculo entre 8 y 134, entre 80, y 134 terawatts de consumo energético. Para que se hagan una idea, un país como Argentina son 120 terawatts, es decir, el consumo anual de todo un país como Argentina. Esto es absolutamente insostenible. Yo a veces digo, en mis charlas de divulgación, que hago muchas últimamente, con eso de que está tan de moda, que no puede ser, que no vamos bien. Si algún límite, si algo va a frenar la inteligencia artificial, no serán manifiestos ni regulaciones. Se va a frenar posiblemente por el problema del consumo energético. Claro, veíamos cómo la legislación o cómo ese proyecto de legislación europea ya alude a cuestiones medioambientales, que es una de las grandes preocupaciones. Y mencionabas ahora, Ramón, ese aumento vertiginoso de las publicaciones científicas que hacen que precisamente la web semántica, todos estos sistemas que permiten descubrir contenidos científicos, sean herramientas de gran ayuda y necesarias para la práctica científica. Y una cosa son las publicaciones, otra cosa son los datos, Mara, y sabemos que se están produciendo ingentes cantidades de datos, y ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo afrontamos el reto de gestionarlos y cómo ponemos orden en ese aparente caos que existe? La verdad es que el tema de los Big Data, que ha sido producto también de esas nuevas tecnologías de secuenciación, etcétera, etcétera, o de multielectrodos que se pueden insertar en el cerebro, etcétera, ha provocado, yo te diría que, más allá del volumen de datos que tenemos, ha provocado una transformación casi filosófica en cómo hacemos las cosas los científicos. Es decir, si yo comparo lo que yo hacía cuando empecé, que yo me centraba en un problema concreto, ahora es una ciencia mucho más de discovery, de descubrimiento, ¿no? Voy a secuenciar aquí a todos los pacientes y a ver qué encuentro. Que la que hacíamos, sigue habiéndola, pero antes hacía más dirigida por hipótesis, ¿no? Ahora sigue habiendo ese tipo de ciencia, pero sí que es verdad que, sobre todo en biomedicina, ha habido durante mucho tiempo una tendencia primero a hacer la secuenciación genómica, es decir, tener el mapa genético de cada uno de esos individuos, intentar encontrar qué genes se asociaban a qué enfermedades. Ahora ya hemos superado esa fase, porque además no salió muy bien. Yo cada vez que, después de la secuenciación del genoma humano, cada día era, han descubierto el gen del trastorno de pánico, del cáncer de no sé qué. Me acuerdo que había un chiste muy bueno de Forges que decía, creo que han descubierto el gen de la madre que parió a los moteros ruidosos, ¿no? Porque es que era ya para todo. Luego ya se vio que esto no era tan sencillo, ni se podía ser tan reduccionista. Y claro, nos veíamos enfrentados con una montaña de datos que decías, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Empiezo a mirar gen por gen o transcrito por transcrito, a ver qué encuentro.
Entonces, en ese sentido, sí que los sistemas analíticos han contribuido mucho, primero a la visualización de esos datos, pero luego también a la organización de esos datos, al encontrar esos patrones, ¿no? Por ejemplo, ahora tú lo que haces cuando analizas, pues eso, el catálogo de proteínas de una persona que tiene tal enfermedad, pues lo que haces no es simplemente leerte a ver todas las proteínas y cuáles son las que más se diferencian, porque muchas veces ni siquiera eso te ayuda. Las que más se diferencian a lo mejor es porque ha sucedido algo concreto, pero lo que importa es cómo están organizadas en redes. Y eso es muy difícil de encontrar si no tienes muy claro esas herramientas. De todas formas, hay varios problemas todavía, ¿no? Y en neurociencia lo vemos de una forma muy clara. En neurociencia tenemos una película dinámica y eso nos ha enseñado, sobre todo cuando hablas de neurofisiología, que la biología no es una foto fija. En biología tú tienes que entender la dinámica y hay dinámicas en diferentes escalas de tiempo. Hay cosas que pasan en milisegundos, hay cosas que pasan en horas, en días, en meses o en años. Entonces, entender esa deriva, que es la historia lateral de las enfermedades, o entender, por ejemplo, los mapas de comorbilidades, es decir, si yo tengo diabetes, ¿qué me puede pasar dentro de 20 años? Pues dentro de 20 años te puede pasar que tengas más riesgo de otras enfermedades, ¿no? Todo eso yo creo que va a cambiar también mucho la forma de hacer medicina. Lo que pasa es que aún no estamos preparados y los sistemas, hay toneladas de datos médicos, el Electronic Health Report ahora, ¿no? La historia clínica electrónica, que podría dar un montón de datos, sin embargo todavía no está armonizada, todavía no sabemos cómo utilizarla. Y el problema de eso también es cómo enfrentar, sobre todo en Europa, ¿no? Entre los distintos países, cómo armonizar para, primero, poder hacer estudios de cohorte que realmente nos permitan tener suficiente número de personas en los estudios, pero luego también cómo utilizar esa capacidad, ¿no? Para que vaya de verdad en beneficio de los ciudadanos, sin perjudicarles por temas de privacidad, etcétera, 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 discriminación, etcétera. Muchas gracias, Mara. La verdad es que resulta apasionante ver todo lo que se puede llegar a hacer y el reto que existe también a la hora de interpretar esos datos, esas evoluciones diacrónicas, ¿no? Javier, en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, porque pensemos que la inteligencia artificial siempre conlleva ese debate sobre lo ético, sobre lo moral, pero también va a afectar a la propia práctica científica en humanidades y ciencias sociales. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, yo creo que va a afectar no solamente a lo que es las prácticas científicas, va a afectar en general a lo que tiene que ver con muchas de las cosas que nos van a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Claro, escuchaba a Mara y a José Ramón y la idea, claro, a mí me recordaba un poco y también lo que está en el ambiente, es un poco esta cosa del drama, un poco del drama de Frankenstein, ¿no? Hemos conseguido crear un monstruo y entonces el problema es que para hacer el monstruo no sabemos cómo controlarlo, ¿no? Esto es la idea que desarrollan algunos filósofos, sobre todo Novotny, una filósofa e investigadora, una científica muy famosa que fue la presidenta de la Comisión Europea de Investigación, ¿no? El problema es un problema de control. A mi juicio esto es muy importante, la idea de control en el ámbito de las ciencias, pero hay otro miedo, que es un miedo, claro, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, casi al mismo tiempo E.T. Hoffman escribe un libro, un cuentecito menos conocido, pero con temática invertida, ¿no? Que es el arenero. Mientras que Mary Shelley dice, bueno, hemos creado un monstruo que hemos conseguido dar con el origen de la vida y ahora no sabemos cómo controlar esto que antes estaba muerto, en el arenero sucede lo contrario. Alguien se enamora de alguien que al final resulta que pensaba que estaba viva, pero resultó ser una muñeca de cera, ¿no? Una idea que luego retoma Freud y retoman otros para hablar de lo siniestro, ¿no? Hay un elemento siniestro en esto de la inteligencia artificial, un miedo, por así decir, que nos
nos viene reflejado en el sentido de que tenemos que cambiar nuestras ideas de creatividad, tenemos que cambiar nuestras ideas de qué significa tener una idea original. ChatGPT nos retrata, y nos retrata simplemente porque la mayor parte de la investigación es investigación de refrito, no son solamente los estudiantes los que plagian, aquí se plagia todo el mundo, y para encontrar una idea realmente original, es decir, ideas que realmente sean originales, hay que escarbar mucho. Y esto sucede no solamente en el ámbito de la investigación científica, donde el ámbito, digamos, el volumen de publicación es insano, eso sí que es insano y además insostenible, y sucede también en el ámbito de la creación artística. Claro, si yo fuera artista, digamos, decían, la investigación científica, esto decían los expertos del 19, la ciencia es replicable y el arte es inimitable. Bueno, el problema está en que el arte contemporáneo es bastante imitable. Entonces, claro, están aterrorizados precisamente por aquello del drama del arenero de T. Hoffman, ¿no? Resulta que aquello que parecía que estaba vivo sucede que estaba muerto. Este es el problema, yo creo, de este miedo que no tiene necesariamente que ver con el control, sino que la inteligencia artificial nos pone en un espejo en el que quizá tenemos que renovar algunos de nuestros hábitos aprendidos y algunas de nuestras costumbres mal planteadas. Bueno, este es un reto y un asunto sobre el que pensar realmente profundo, Javier, y te agradezco que lo hayas sacado. Ramón, querría preguntarte en qué momento de tu investigación, si nos puedes contar muy brevemente, qué proyecto o qué resultado de investigación o qué hecho te hizo ver o te ha hecho ver la capacidad transformadora de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciencia. Bueno, a ver. Muy brevemente. Sí, sí, es un ejemplo muy concreto y de hace muchos años. Ocurrió a mediados de los 80, cuando estuvimos trabajando en unas aplicaciones al diagnóstico médico sobre el diagnóstico de neumonías extrahospitalarias en adultos. Ya veis que es muy específico, pero es que es una constante en que la inteligencia artificial, cuando más específico, pues mejor, más puedes profundizar y tener buenos resultados. Y pues, un caso real, estaba utilizándose este sistema de ayuda al diagnóstico en un hospital cerca de Barcelona, Mataró concretamente, y había un paciente ingresado por neumonía, pero el sistema lo que hacía era detectar cuál era el causante de la neumonía. Primero si era bacteriológica o vírica, y luego qué tipo de bacteria o virus se trataba, ¿no? Estaba siendo tratado porque el experto, un gran experto en medicina interna y en particular un neumólogo, estaba muy convencido de que se trataba de neumococo. Estaba siendo tratado por neumococo, el antibiótico correspondiente, y resulta que iba empeorando, pero hasta en una situación realmente muy grave. Entonces, el experto con el cual habíamos trabajado, el médico con el que habíamos estado trasladando el sistema, dijo, bueno, si tenemos aquí un sistema de inteligencia artificial, vamos a probarlo. Porque parecía que no tenían muchas expectativas en lo que podía pasar, pero dijeron, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y empezó a hacer unas preguntas que no se habían planteado, en particular si era un trabajador de la construcción y varias cosas. Bueno, empezaron a dialogar, a interactuar con el sistema y sugirió que podía ser legionela. Entonces, bueno, obviamente hicieron los médicos, que son los que finalmente toman y tendrían que tomar siempre la última decisión, evalúan y dicen, hombre, sí, el cuadro es compatible con una legionela. Le cambian la medicación y mejoró. ¿Por qué explico esta historia y tanto detalle? Pues porque ahí me di cuenta de algo que en aquel momento no había caído yo en la cuenta, que la inteligencia artificial lo que le añade a la vida de ayuda a tomar decisiones a un ser humano, le añade una componente de exhaustividad. Porque puede hacer muchos cálculos y no pasar nada por alto. Evalúa prácticamente todo lo que has incluido como posibles causas, en este caso, de neumonías que eran
docenas y docenas de posibilidades. Era un sistema muy complejo y muy grande, ¿no? En lugar de algo que ya parece que es compatible con el cuadro clínico y tener una excesiva confianza, a veces la excesiva expertez lleva consigo una excesiva confianza en tu primera conclusión o tu primer diagnóstico, y esto fue lo que ocurrió en este caso claramente. El hecho de trabajar en equipo, y esto es muy importante para mí, el mensaje de trabajar en equipo, persona-máquina, el hecho de tener este asistente de inteligencia artificial que no estaba sesgado, no tenía este sesgo cognitivo, este sesgo de la demasiada seguridad en lo mucho que sé, sino que evaluaba cantidad de otras alternativas, resultó pues, algo pues, muy beneficioso, ¿no? Por lo tanto, desde a partir de ese momento a mí me quedó claro que teníamos que ir, y esto influyó mucho en mi trabajo, a partir de ese momento teníamos que ir hacia desarrollar sistemas persona-máquina que trabajan en paralelo o en equipo, porque tenemos cada uno añade una cosa que el otro no tiene, esta exhaustividad, versus la intuición o en fin, la empatía que la máquina no tiene, y si se trabaja conjuntamente es un win-win, o sea, ganas de todas, ¿no? Es una combinación perfecta que claro. En realidad lleva a ese descubrimiento del que hablabas antes, Mara, ¿no? Evita la cerrazón en esa inercia que se tiene para con los planteamientos que surgen, te abre las opciones y te permite avanzar en líneas que realmente puedan ser innovadoras y soluciones, ¿no? Mara, no quiero dejar de preguntarte precisamente porque es una línea de trabajo de la Fundación Lilly sobre el español, el lenguaje científico-técnico. El lenguaje en general es un área de investigación apasionante, objeto de atención de lingüistas, de periodistas, de neurocientíficos, y últimamente estamos viendo cómo es posible, gracias a la inteligencia artificial, que la mente escriba, es decir, que personas que han sufrido daños cerebrales, que los tienen, puedan simplemente con sus señales cerebrales escribir, llegar a comunicarse con palabras. Me gustaría mucho que nos contaras cómo es esto posible, cuál es el concepto de neurorevolución que hay detrás de esto y cómo lo vives tú como neurocientífica. Pues la verdad es que es eso, una revolución. Y Nuria lo ha comentado, Nuria Oliver, es la convergencia entre ese conocimiento científico de neurociencia, la tecnología, la biología y luego la física, ¿no? Entonces, en neurociencia ya llevan muchos años desarrollándose lo que se llaman interfaces cerebro-máquina. Nosotros, de hecho, hicimos un proyecto en el que tratábamos de dar voz a personas que no podían hablar, personas con parálisis cerebral, pero de una forma muy sencilla. Nosotros lo hacíamos intentando decodificar cuáles eran las firmas bioeléctricas de las emociones, y la persona después pues, podía decir cómo se sentía, ¿no? Que era lo que a los familiares y a los cuidadores les importaba más. Otros sistemas lo que han hecho es intentar decodificar los patrones motores cuando estás hablando, o, por ejemplo, las señales visuales, a dónde estás mirando, ¿no? Para escribir. Pero ahora hay una línea de trabajo nueva que a mí me parece muy interesante, porque lo que hace es entrenar un algoritmo de inteligencia artificial tipo ChatGPT. Ellos primero tienen un sistema de decodificación de señales de resonancia magnética funcional, de una técnica de neuroimagen, que también se puede hacer simplemente con electrodos. Nosotros lo hemos hecho con electrodos transcraneales, o sea, no invasivos. Pero lo que hacen ellos es entrenar el algoritmo haciendo que los voluntarios, en este caso, escucharan, pues tenían que escucharse 16 horas de podcast del New York Times. Entonces, lo que hacían era que el decodificador tenía que anticipar la siguiente palabra que iban a decir. Bueno, pues eso salió fenomenal. Entonces hicieron una segunda prueba, que también salió bastante bien, que fue que tenían que imaginar en su mente una historia y luego la escribían. Y de las señales bioeléctricas, no, porque estos fMRI eran, eso es cómo consume glucosa el cerebro, digamos, o sea, la resolución temporal no es muy buena, pero de ahí luego tenían que escribirlo y comparaban lo que la máquina había
entendido con lo que habían escrito y estaba relativamente bien. Cuando peor salió fue cuando les pusieron una escena de cine mudo y tenían que pensar sobre ella. Eso ya salió un poco peor, yo creo que por la subjetividad de cada uno, ¿no? Pero la verdad es que es sorprendente, sobre todo porque nosotros que lo hemos hecho con un electroencefalógrafo, es decir, estos son electrodos que lo que capturan es la actividad bioeléctrica más superficial del cerebro. Es eso que dicen, tiene usted el encefalograma plano, ¿no? No es invasivo. No es invasivo, te lo puedes poner. Y normalmente pues registras ahí todo. Se usa también en epilepsia y tal. Nosotros, por ejemplo, para epilepsia lo estamos utilizando para hacer un algoritmo también de redes neuronales que lo que hace es intentar identificar dónde está el foco epileptógeno, porque en la mayor parte de los casos, los pacientes epilépticos resistentes a fármacos, cuando les operan, vuelven a remitir, tienen remisiones, vuelven a tener convulsiones al cabo de poco. Y con este sistema hemos conseguido que la eficacia diagnóstica haya aumentado casi a un 85%. O sea que... Bueno, fascinante. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya han podido ver que esta conversación es solamente una introducción al inmenso panorama de conversaciones, de temas, de retos que se abren sobre la inteligencia artificial en la investigación, pero también en todos los ámbitos de la vida. Yo quisiera agradecer a Mara, a Ramón, a Javier que nos hayan acompañado esta tarde. También agradecerles a todos ustedes que hayan estado. Agradecer a la Fundación Lilly el impulso para que se haya celebrado esta cita con la ciencia y muy especialmente a Cristina Rico porque sé lo que representaba para ella esta cita con la ciencia. Y muchas gracias a todos. Cerramos ahora el acto de la mano de Nuria Jar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Elea, por este coloquio tan interesante. Realmente, como decías, es que han salido temas interesantísimos. Ha sido solo un aperitivo para seguir conversando sobre esta cuestión, la inteligencia artificial que atraviesa nuestras vidas y realmente tiene un impacto muy, muy grande. Muchas gracias por este coloquio. Nosotros lo dejamos aquí, llegamos al final de este encuentro. Para mí ha sido un placer tener esta cita con la ciencia con todos ustedes y en nombre de Fundación Lilly, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y os esperamos el año que viene. Muchas gracias y buenas noches.